Pero quería comentarles si ustedes alguna vez han escuchado el nombre de Gabriel Antonio Goyeneche. ¿Alguna vez? Sí, veo. El que haya escuchado ese nombre es una persona de avanzada edad. Pues es un candidato que se presentó a la presidencia de Colombia en el año 1966. Ustedes dirán, Estario, ¿dónde sacaste eso? Bueno, como en estos días electorales, en todas partes, tú ves política, ves propagandas, te llegan, hasta en el celular me han llegado, vota por mí, Instagram, Facebook, en todas partes. Y yo a veces pienso, caramba, si nosotros fuéramos tan diligentes para esparcir la palabra de Dios de esta manera, wow, cuánto impactaríamos, ¿verdad? Y está inundado. Y entonces yo escuché, y en un programa deportivo escuché esto, sobre este señor, Gabriel Antonio Goyeneche. Y entonces, ¿qué es lo importante de este señor? Es que en este programa escuchaba que él había hecho una serie de promesas que la verdad me morí de la risa cuando las escuché. Y me puse a investigar, porque decía yo, no puede ser que una persona se presente a la presidencia de Colombia, algo serio, con este tipo de propuestas. Una de esas propuestas que me causó mucha risa fue que en ese tiempo, como en hoy todavía hay un problema en el río Magdalena de circulación. Y él salió y dijo, vamos a pavimentar el río Magdalena y así se acaba el problema y hacemos una vía. Esa era la propuesta. Ahí saben, ellas están ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad? Ellas confirman que no estoy diciendo aquí un chiste, sino que es la pura verdad. También propuso poner como un paraguas de hierro gigantesco en Bogotá, para que no lloviera tanto, sino que el paraguas tapara. En serio. Muchas propuestas, muchas. Ustedes, la verdad, no aguantarían la risa de nada más leer. Y yo lo investigué en El Tiempo, en Semana, o sea, en periódicos serios. Y estas eran las propuestas de él. Hacer el río Magdalena como si aguardiente, el río Magdalena, volverlo aguardiente. Imagínate, en esta época el río Magdalena vuelto... ¿Sí se manejan cuánta gente ahogada estuviera ahí hoy en día? Y nos reímos, ¿verdad? Nos reímos de cómo este hombre hace estas promesas que no va a poder cumplir, pero porque es algo público. Pero cuántas promesas nosotros no hacemos que Dios conoce, que son públicos para Dios y que nosotros no cumplimos. Quizás algunas del nivel de este hombre. Y me confrontaba mucho esto, cómo ligeramente hablamos sin controlar nuestra lengua. Sabes, en Proverbio, capítulo 18, del versículo 20 al 21 dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Isaías, en el capítulo 6, del versículo 1 al 7, me sorprende que cuando Isaías ve a Dios en el trono, Isaías lo primero que dice es: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y comienzo con esta introducción porque muchas veces hablamos con ligereza. No pensamos qué es lo que estamos diciendo. Atropellamos a nuestros hermanos. Y no estamos siendo como Cristo es, que es la verdad, la vida, que habla la verdad. Si somos cristianos, tenemos que actuar como Cristo y no hablar a la ligera. Así que, hermanos, esto lo digo porque vamos a tocar Santiago, que estamos estudiando, capítulo 5 del versículo 12, el cual se trata efectivamente de la forma como estamos hablando, y en este caso del juramento.
Entonces, por favor, me acompañan en la lectura que dice lo siguiente. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caiga bajo juicio. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Pero oramos, mi Dios, entendiendo, Padre, que somos de labios inmundos, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que redimas nuestra boca, Padre Santo. Que nos ayudes a poder hablar de la manera como tú quieres que hablemos, que es dándote gloria y honra en cada palabra que digamos a ti, Padre Santo. Padre, te pido que me ayudes, mi Dios, porque no soy capaz, Padre Celestial, poder hablar y honrarte, pero sé que tú, Padre Santo, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, me puedes ayudar, mi Dios. Ayuda a mis hermanos, Padre Celestial, que puedan recibir esta palabra y que ésta se inserte en sus corazones, mi Dios, y que pueda dar fruto, Padre Santo, fruto de arrepentimiento, pero también de gracia, mi Dios, y de fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí estamos tocando Santiago, capítulo 5, versículo 12. Hemos estado estudiando que Santiago es una carta hecha por Santiago, como su nombre lo dice, pero es inspirada por Dios. Esta carta fue enviada a la iglesia que estaba dispersa en el mundo conocido en ese momento, en el mundo que estaba conquistado hasta ese momento por Roma. Así que esta carta fue enviada con el propósito de tener una vida cristiana práctica. Eso es lo que nos lleva a Santiago, a ser prácticos en nuestra fe. Así que Santiago aquí está tocando el juramento. Y dice que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigamos bajo juicio. No podemos tomar este versículo de manera ligera, como lo he dicho, y lo voy a volver a repetir hasta que termine, así, y hacer una interpretación rápida. Decir, bueno, aquí dice que no jure, entonces no juramos, ya solucionado la prédica, nos vamos para la casa, ¿verdad? No. Porque tenemos que tener una cosmovisión bíblica de qué está hablando aquí Santiago, ¿verdad? Y para eso vamos a ver qué es el juramento. ¿Y qué es el juramento bíblicamente hablando? Un juramento es una apelación a Dios como testigo de la verdad, de una declaración o de carácter obligatorio de una promesa. Nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 16 lo siguiente: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Aquí Hebreo nos está diciendo que primero juramos por uno mayor que nosotros, y no hay nadie mayor más que todo el mundo, que nosotros, que nuestro Señor, ¿verdad? Que Dios. Y está dejando ver que también termina toda discusión, ¿verdad? Cada vez que hay un pleito de que, digamos, un dinero, me vas a pagar el dinero, te lo vas a pagar mañana, siempre eso puede terminar en juramentos, ¿verdad? Para que termine la discusión y puedan, pongo algo práctico para poder ser más claro. Pero veamos qué enseña la ley. ¿Qué enseñó Moisés en el Antiguo Testamento? Y Dios por medio de Moisés. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, dice el Señor: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Lo repito, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Entonces aquí entendemos que Dios está estableciendo que si juramos, tiene que ser por su nombre. Eso quiere decir que Dios prevé aquí que nosotros vamos a tener que utilizar el juramento en algún momento de nuestras vidas, y que debe ser por su nombre, pero Él comienza a dejar claro de qué manera debemos de hacer esto, y podemos leerlo en Levíticos capítulo 19, versículo 12, y dice: y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor.
Entonces ya vimos que Dios prevé que vamos a jurar, pero en su nombre, pero esto tiene que ser en verdad, no profanando su nombre, porque Él es Dios, nuestro Santo. Entonces no podemos jurar en falso, o sea, no podemos utilizar el nombre a la ligera del Señor. Y Números, capítulo 30, el versículo 2, dice: si un hombre hace un voto al Señor, hace un juramento para imponerse a una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, si hacemos un juramento, primero tiene que ser a Dios, segundo con la verdad, y tercero, no tenemos que apresurarnos a cumplir ese juramento, porque está Dios de por medio, porque Dios es el testigo que está ahí. Es la garantía que tú estás dándole a la persona de tu Dios Salvador. Tenemos que tener claro esto, hermano, no es cualquier cosa. Entonces concluimos, los juramentos debían ser hechos únicamente en el nombre de Dios, solo para decir la verdad, solo cuando estamos seguros de poder cumplir aquello que hemos prometido. Y un juramento, viendo esto, no se puede hacer a la ligera. Tú no puedes andar por ahí jurando por cualquier cosa. No se puede, hermanos. Por cualquier tontería, no. Porque el nombre de Dios es santo. Vemos que Santiago, capítulo 5, versículo 12, bien inspirado, o más bien toda la carta de Santiago podemos notar que es inspirada del Sermón del Monte, el cual nosotros estudiamos, de Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Es más, si pudiéramos hacer una comparación, se dieran cuenta cuán parecido es, y podemos entender que si Santiago estaba enviando esta carta es porque la iglesia estaba jurando de una manera incorrecta, y por eso Él los está exhortando por medio de este capítulo. Pero entonces veamos qué dice Jesús, qué enseña Jesús en Mateo capítulo 5, si me pueden acompañar, del versículo 33 al versículo 37. Jesús habla de este tema, y va a parecer que estoy leyendo Santiago, pero no, es Jesús hablando en Mateo, y dice, Mateo capítulo 5 del versículo 33 al 37. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Entonces podemos ver, y lo que hemos venido estudiando es que quizás llegar a la conclusión de que, bueno, Jesús está prohibiendo jurar, y como lo dijo ahorita, no es así. Y no es así porque podemos ver que los patriarcas juraban. Podemos ver que en Génesis capítulo 24, versículo 9, podemos ver que Abraham juró. Mira, ahí dice: el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le dijo sobre este asunto. Aquí lo tengo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto, y le juró sobre este asunto. Ahí vemos entonces a Abraham, un patriarca, jurando. También podemos ver a Jacob jurando. Podemos verlo en Génesis capítulo 31, del 51 al 53. Génesis 31, del 51 al 53. Dice: y Labán dijo a Jacob: mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti, y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí.
para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzguen entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que tenía su padre Isaac. Juró entonces Jacob. También podemos ver entonces en el Nuevo Testamento, porque dirán, bueno, está bien, eso era el antiguo, ahora el nuevo, Jesús. Bueno, vemos a Pablo jurando. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice: pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Pablo jurando, el apóstol. También en Gálatas, capítulo 1, versículo 20, dice: en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. A veces pensamos que no juramos si no decimos la palabra juro, pero con que tú pongas a Dios como testigo, ya estamos jurando. O sea que tenemos que cumplir dicho juramento. Entonces ya vimos a los patriarcas que juran, vimos a un apóstol jurando, ahora también Dios jurando, y eso lo podemos ver en Hebreos, capítulo 6, versículo 13, que dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Aquí vemos el orden que dio Dios, que solamente se podría jurar por alguien mayor, y este es Dios. Pero Dios, como no podía jurar por nadie mayor, porque no hay nadie mayor que él, juró por él mismo. Dios juró también. Ángeles jurando. Vemos al apóstol Juan en Apocalipsis hablando de esta experiencia que tuvo. En Apocalipsis capítulo 10, del versículo 5 al 6. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí podemos ver claramente, no es que Jesús estuviera diciendo no oren de ninguna manera, no. Él está diciendo no oren de una manera incorrecta. Y lo podemos ver si comenzamos a leer con calma del Mateo capítulo 5, del versículo 34 al 35, y dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 5, del 34 al 35: pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba condenando Dios? En ese tiempo los fariseos tenían una enseñanza que era verdad y error. Y toda enseñanza o todo lo que se diga que tenga 90% verdad, 10% mentira, todo es una mentira en sí misma. Entonces Jesús estaba confrontando esto. Y lo que enseñaban los fariseos era que si tú orabas por el Señor, por Dios, tenías que cumplir, porque si no íbamos a tener juicio. Si tú orabas por Dios, ellos se apresuraban a cumplir. Pero si tú orabas por el trono de Dios, por el cielo, por la tierra, o por cualquier otra cosa que no fuera directamente con Dios, entonces, si no cumplías, no pasaba nada. No había juicio, no había condenación. Y esta era la enseñanza que hacían los fariseos. ¿Y por qué? Porque los fariseos y escribas eran aquellos que interpretaban la ley, ¿verdad? Entonces ellos estudiaban la ley, pero no con un acto de agradar al Señor nuestro Dios, sino que la estudiaban para amañarla, para ver cómo le hacían el quite a ciertas cosas, para ver cómo la rompían de alguna manera. Yo soy contador público, estudié contaduría pública, y una de las especializaciones que muchos contadores, o la mejor paga de todas, es especializarse en tributaria. Y no todos, porque yo conozco muchos contadores buenos, pero la gran mayoría estudia eso y sabe que ahí hay dinero, porque siempre el hombre está intentando romper la ley. Entonces buscan estudiar tributaria para poder hacerlo, así como los fariseos, de una manera legal, esquivar, buscarle la caída a la ley para no pagar tantos impuestos, para buscarle, como dicen, la comba al palo. Y así, y por eso es muy bien paga. Se ahorran miles de millones y le bajan impuestos, y así también gana el que se especializa en esta. No todos, porque algunos sí lo hacen para cumplir la ley. No podemos generalizar en eso, ¿verdad?
Pero nosotros tampoco podemos venir a juzgar a los fariseos y venir a darnos las de santo y wow, esos fariseos, ¿cómo hacen eso? Porque nosotros también lo hemos hecho, y más cuando comenzamos a caminar en Cristo, ¿verdad? Cuando tú llegas a los pies de Cristo, lo primero que haces es preguntarle al pastor, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo ir a rumbear ahora en carnavales? Voy a evangelizar. Parece mentira, pero una discípula de mi esposa la encontramos con una pollera colorada en Santo Tomás. La confrontamos y ella estaba preparada con muchos versículos. Salió con Mateo 28 y dijo, aquí dice, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Yo estoy haciendo discípulos. Y es que estamos buscando eso, buscando las maneras de hacerlo y nos reímos, pero es así. Quiero tomarme una cerveza, te vuelves experto buscando la manera de cómo. No, Jesús tomó vino, no. O queremos hacernos un tatuaje, ¿verdad? Y profundizamos, ahí nos volvemos expertos, hermanos. O no quiero diezmar, entonces, wow, me voy por acá, estudio toda la Biblia, pero con ese objetivo, no de agradar a Dios, sino de cómo me esquivo esto, cómo manejo, cómo manipulo la palabra del Señor. Y ese no debe ser el motivo que estudiemos la palabra del Señor. Tampoco por vanagloria, para saber más que los demás. Tenemos que tener un motivo santo, un motivo de quiero agradar al Señor. Estudio para conocerte, para cuál es el verdadero Dios de la palabra. Ese debe ser el motivo de nosotros estudiar la palabra de Dios. Miren David, cómo buscaba el Señor. Vamos a leer el Salmo 119. No lo vamos a leer todo porque es un salmo larguísimo, pero vamos a tocar unos versículos. Salmos capítulo 119, versículo 29 dice: quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Este es David diciéndolo. Versículo 34: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Wow. Él se acercaba para buscar el entendimiento de la palabra, para cumplirla, para agradarle al Señor. No para cumplirla de una manera no parcial, sino como ahí para cumplir, pues, moralista. Esa era la palabra que estaba buscando. No para ser moralista, sino para agradar a Dios. Hay una gran diferencia del moralismo con el cristianismo, enorme. Es para agradar al Señor. Dice el Salmo, el mismo, capítulo 119, del 43 al 45. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Qué hermoso cuando tú vives la palabra de Dios con libertad, porque estás buscando agradar al Señor. Pero el que busca ser moral siente que la palabra lo esclaviza. El que busca agradar a Dios, en conocerlo, en deleitarse en su palabra, ese vive en libertad, porque entiende que por medio de esta palabra encontramos libertad en Cristo. Encontramos libertad en Cristo. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era diciéndoles: hermanos, la manera como le enseñan los fariseos no es la correcta. No es la correcta. ¿Por qué? Porque ellos dicen que jurando por la tierra, jurando por el cielo, no hay condenación, no hay nada. Y por eso él recalca en estos versículos. Voy a volver a leer para volver a tener el contexto. 34, Mateo capítulo 5, el 34 al 35. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y esto es lo que juraban los fariseos, ¿verdad? ¿Y qué está diciéndole el Señor Jesús? Ustedes creen que porque estén jurando en estas cosas y no en el nombre de Dios, no van a acarrear juicio. Pero yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque los cielos son de Dios, los estrados son de Dios, el trono es de Dios, Jerusalén es de Dios. Tu vida, tu cabeza no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. ¿Sí me van a entender? ¿Soy claro? Entonces, por todo lo que tú jures,
es de Dios. Y eso acarrea condenación. Y es que los fariseos no solamente estaban rompiendo la ley de jurar, sino el tercer mandamiento, el cual dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 7. Lo puede leer en la pantalla. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces ellos estaban jurando, estaban rompiendo el juramento, pero estaban tomando el nombre de Dios en vano. Y lo que está diciendo Jesús es que van a acarrear juicio, porque Dios no los va a tomar por inocentes. Wow, hermano. Y muchas veces, hoy en día, hacemos lo mismo que los fariseos. No podemos condenarlos, decirle, wow, qué fariseo es este. No. ¿Cuántas veces no hemos jurado, pues, por la madre de uno? Juro por mi mamá, y dicen cosas horribles como, o decimos, en algún momento creo que lo hice, que se muera mi mamá si no es verdad. Mira, pero si analizamos eso, estás condenando a tu mamá a muerte, y segundo, estás tomando el lugar de Dios como si estuviera en tus manos que tu mamá se muera. Entonces hay unos que están como, ¿será que yo puedo cumplir eso? Bueno, te juro por mi suegra, que se muera mi suegra, si no. Hermano, la suegra también es del Señor. Hecha la imagen del Padre. Por los hijos, por la casa, etcétera. Y todo esto es como jurar por Dios mismo. No creas que no es así. No tienes ni siquiera de decir jurar, simplemente cualquier cosa que te comprometas, es lo mismo que jurar por el Dios. Entonces, todo el que esté haciendo esto acarrea condenación. Eso es lo que dice Éxodo. Entonces Jesús, o en Santiago, también podemos verlo, Santiago capítulo 5 versículo 12, Dios nos habla y nos dice, sea el sí de ustedes sí y su no, no. Y mira lo que dice, para que no caigan bajo juicio. Y si leíamos Éxodo, también dice, porque Dios no nos tendrá por inocentes. Eso también es una palabra de juicio, de condenación, lo que está haciendo Dios en ese versículo 7, en ese mandamiento. Es un mandamiento que viene con juicio. Y acá Santiago entonces dice que sea tu sí, sí y tu no, no, para que no caigas bajo juicio. ¿Cuál juicio? Del tercer mandamiento. Esa es la conexión, hermanos. Condenación. Entonces, ¿qué está evitando Dios? Que llevemos condenación, pero nos está animando que hablemos con completa honestidad. Pero miremos cuál es el principio que está detrás de la ley del juramento. ¿Cuál es este principio? Eso es lo que tenemos que ver cada vez que leemos la palabra. ¿Cuál es el principio que tenemos en esta ley? Y el principio es el uso reverente del nombre de Dios y la honestidad. Repito, el uso reverente del nombre de Dios y la honestidad. Hermano, porque cada vez que tú hables con honestidad, cada vez que tú te expreses de manera con la verdad, con la palabra de verdad, no va a haber necesidad que tú llegues a jurar, porque te van a conocer que eres una persona seria, una persona que habla con la verdad y no vive hablando con la mentira, que siempre cumple lo que dice, que si dice llego a las 7 de la mañana al servicio, llega a las 7. Si dice que va a venir a las 10:45 puntual, llega a las 10:45 puntual, y todo el mundo va a ver eso y va a entender que eres una persona de verdad, de palabra, de compromiso, que cumple lo que promete. Y dices que tu sí sea sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga una persona ahí y te haga una pregunta y tú le digas la respuesta correcta de la verdad, y la persona no te crea, tú vuelve y repítele la respuesta. Y si no cree, mi hermano, no llegues a jurar. Ya es un problema de esa persona que no te quiera creer. Pero tú siempre hablas con la verdad. Igual en el tiempo, esa persona se va a dar cuenta que tus palabras eran verdaderas. Y que eres un hombre serio, que dice sí y es sí. No tengo que ponerme a jurar ni a decir nada porque mi palabra es la verdad. Y tu no es no, lo mismo, en el mismo contexto. Porque sabes, los que juran siempre son aquellas personas que mienten.
que la única forma de confirmar sus palabras es jurando. Y tengo un ejemplo práctico en esto. Una vez, cuando estaba niño, muy niño, en mi casa, siempre escuchaba a mi papá en el cuarto con muchas carcajadas y se reía, casi que gritando. Y yo me acercaba al cuarto y, ya se está riendo mi papá, vamos a ver. Y había un programa en Telecaribe de unos señores, uno gordito y el otro con unos sombreros volteados. Andaban con un machete. Mira, andaban con un machete que hay gente tan mentirosa que yo pienso que a veces deberían andar con ese machete para dar un planazo. En una finca con caballos. El programa se llamaba Las Vainas de mi Pueblo. Sí, señor. Y ellos decían unas mentiras. Caramba, que eso es una locura, o sea, bárbaras. Y la única forma de confirmar tal mentira, que la mentira era enorme, era con alguien mayor a esa mentira. Y adivina por quién juraban. O bueno, no adivina, ustedes deben de saber por quién juraban. Siempre juraban por su mamá y por Dios. Wow, cuánto pecado ahí, ¿verdad? Cuánto pecado ahí. Y es que es así en la vida real. La persona que miente hace eso. Hace eso. Y Dios le va a dar su planazo, créeme. Entonces, hermanos, ¿son nuestras palabras confiables? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer. ¿Son nuestras palabras confiables? ¿Qué piensan los demás de nosotros? Cuando hablamos, ellos entienden que nosotros estamos hablando siempre con la verdad o siempre están dudosos, no creen. Nuestro sí es sí, nuestro no. Saben, como cristianos, nosotros representamos a un Dios de verdad, no a un Dios de mentira. Representamos a Cristo. Él es la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y tú, si comienzas a ser mentiroso, ¿cómo la gente va a creer que tú eres verdaderamente cristiano si vives en la mentira? ¿Cómo la gente va a creer en tus palabras cuando los evangelices si no das testimonio con lo que hablas? Si eres ligero con tus palabras, si maltratas al prójimo con tus palabras, ¿cómo? No. Y cuando nosotros, y mire, lo voy a poner así claro, nosotros somos cristianos. Y ustedes dirán, bueno, yo no voy a jurar, no voy a prometer, para evitarme toda esa condenación y eso. Porque cada palabra que tú digas viene de ti y tú eres un representante de Cristo. Somos cristianos, somos representantes de Él. ¿Y sabes qué pasa cuando tú no cumples tus palabras, o tus palabras son ligeras, o prometes y no cumples? Primero, estás deshonrando el nombre de Dios, deshonrando a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, deshonrando a la iglesia. Es un pecado que si lo cometes alguien de aquí fuera, todos cometen un pecado, no solo con Dios, sino con todos nosotros. Porque ¿qué pasa cuando alguien dice, te prometo pagarte mañana y no paga? Lo primero que van a decir, y es cristiano, y va a la iglesia, alumbra. Todos allá caemos, todos somos mentirosos. Entonces deshonra a la iglesia del Señor. Entonces, ¿sí ves cuán importante es cumplir lo que decimos, cumplir lo que prometemos? Entonces tenemos que ser cuidadosos, no ser ligeros, no ser ligero con lo que estamos diciendo. Entonces, de pronto, algunas personas podrán decir, bueno, Starling, tú me dices que se puede jurar, pero me dices que mi sí sea sí siempre. Hay momentos que se puede jurar y deben de ser momentos realmente relevantes, momentos que realmente se necesite hacerlo. Uno de esos momentos es en los votos matrimoniales. Cuando nos casamos, nosotros hacemos unos votos delante del Señor como testigo. Y por eso es importante, porque estamos poniendo a Dios de testigo en nuestro matrimonio. Y debemos cumplir todos los días esos votos. ¿Cuántos han cumplido sus votos en el matrimonio tal cual como lo dijo? En ese día que llorabas, leías el papelito haciendo los votos. ¿Dónde está ese papelito?
Hermano, Dios tiene en cuenta esos votos todos los días de tu vida. Todos los días. Y si incumples uno, ya estás pecándole al Señor. Por ejemplo, cuando te llamen a un juicio, cuando te toque hacer una declaración juramentada, no puedes decir, no, en Santiago 5:12 dice que no puedo jurar. No, hermano. Estás sacando el texto de su contexto. Puedes hacerlo, pero con la verdad. Porque si no, vamos a tener problemas con Dios y no nos va a tomar por inocente. Debemos de tener mucho cuidado en usar el nombre de Dios en vano. No podemos andar por ahí jurando en vano, poniendo el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Dios es santo, santo. Debemos cuidar cada palabra que sale de nuestras bocas. Cada una de ellas debe ser conforme a la verdad, porque somos representantes de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y no puedes ser libre si vives en una mentira, hablando una mentira. Hermanos, todos hemos pecado aquí. Yo soy uno de ellos. Esta enseñanza creo que Dios la ha puesto en mis manos para exhortarme a mí primero. Y lo digo aquí como un hermano más, que yo he pecado con el Señor. Porque tomaba con ligereza el nombre del Señor en conversaciones con mi esposa. Muchas veces cuando mi esposa no me creía, yo decía, delante de los ojos de Dios es así. Y ahí estoy, también utilizando con ligereza el nombre de Dios. Pero ¿por qué mi esposa no me cree algunas cosas? Entonces tengo que evaluar qué está pasando en mí. Y tenemos que venir. Esto no es para sentirnos en condenación, sino para venir en arrepentimiento, hermanos, delante del trono de Dios. Y como leí al principio, Isaías, capítulo 6, venir como Isaías y tener el mismo sentimiento que tuvo Isaías cuando vio al Señor. De labios inmundos somos, porque no creo que ninguno aquí esté libre de esta culpa de hacer promesas y no cumplir. ¿Cuántos aquí siempre cumplen lo que prometen? Alcen la mano. ¿Cuántos aquí hablan siempre con la verdad? Alcen la mano el querubín para saber. ¿Cuántos aquí lo hemos podido hacer consciente o inconscientemente? Pero de una u otra manera esto acarrea condenación. Pero tenemos que decir como Isaías, de labios inmundos soy, y un pueblo, y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Y seguramente, o no seguramente, Cristo, así como hizo con Isaías, que le envió un carbón encendido y lo libró de sus pecados, va a ser con nosotros, pero aún mayor hizo Jesús con nosotros, porque Él desde su trono bajó, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y el juicio que veníamos acarreando, el cual habla Éxodo capítulo 20, versículo 2, si no me equivoco. Perdón, sí. Que acarreamos juicio. Ese juicio lo acarreamos, pero hubo uno que pagó por ti y por mí, y ese es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que deberemos de darle gracia y honra al Señor, porque estamos perdidos, pero Él nos ha dado libertad en su muerte. Adoremos al Señor en este momento.